El frío del metal me heló las muñecas mientras las esposas se cerraban con un clic que resonó en mi mente como un disparo. No podía creerlo. Yo, Elena Morales, una mujer que había dedicado su vida a trabajar honradamente, estaba siendo acusada de robo. No solo eso, sino que me llevaban a prisión, lejos de todo lo que conocía, lejos de mi vida, mi dignidad y mi libertad. Todo comenzó aquel fatídico día en la joyería donde trabajaba. Había sido un día normal, como cualquier otro, hasta que descubrieron que faltaba un collar de diamantes valuado en una fortuna. Yo no sabía nada al respecto, pero las cámaras de seguridad, manipuladas hábilmente, me mostraban cerca del lugar donde se guardaban las joyas más valiosas. Fue suficiente para que me señalaran como la culpable. Ni siquiera me dieron la oportunidad de defenderme adecuadamente. Mi jefe, Ricardo, y su esposa, Clara, quienes siempre me habían tratado con amabilidad, se convirtieron en mis acusadores más feroces. Sus miradas de desprecio y sus palabras llenas de odio me destrozaron. Yo, la que había dado todo por la empresa, más de 10 años de vida, trabajando para ellos, quien estuvo desde sus inicios, cuando apenas era una pequeña joyería y había ayudado a crecer el negocio repartiendo propaganda y entregando tarjetas de presentación. Ahora, aquí estaba, en una celda fría y húmeda, rodeada de mujeres cuyas miradas vacías reflejaban historias de dolor y desesperación. Pero yo no iba a permitir que este lugar me consumiera. No, yo no era como ellas. Yo era inocente, y alguien había urdido un plan para destruirme. Y si había algo que me mantenía viva en ese infierno, era el deseo de venganza. El plan de venganza. Los primeros días fueron los más difíciles. El miedo y la impotencia me consumían, pero poco a poco, el odio comenzó a crecer dentro de mí, alimentando mi determinación. Ricardo y Clara no solo me habían arrebatado mi libertad, sino que también habían manchado mi nombre, mi reputación. No podía permitir que salieran impunes. Tenía que planear mi venganza con cuidado, y para eso necesitaba aliados dentro de la prisión. Fue entonces cuando conocí a Sofía, una mujer alta y de mirada penetrante que parecía saber todo lo que ocurría dentro de esos muros. Sofía había estado allí durante años y conocía los secretos más oscuros de la prisión. Al principio, desconfié de ella, pero pronto me di cuenta de que podía ser mi única esperanza. Le conté mi historia, y aunque no mostró mucha emoción, asintió con la cabeza. Si quieres vengarte, necesitas paciencia y astucia, me dijo una noche, mientras compartíamos una taza de café frío. Pero ten cuidado, el odio puede consumirte si no lo controlas. No le hice caso. El odio era lo único que me mantenía en pie. Y así, con la ayuda de Sofía, comencé a tejer mi plan. Aprendí a moverme en las sombras, a ganarme la confianza de las guardianas y a obtener información valiosa. Descubrí que Ricardo tenía conexiones con el crimen organizado y que había estado lavando dinero a través de la joyería. Clara, por su parte, tenía un amante, un hombre poderoso que podía ser su punto débil. Mi plan era simple pero efectivo. Primero, necesitaba pruebas concretas de las actividades ilegales de Ricardo. Sofía me ayudó a contactar a un hacker que podía acceder a los archivos de la joyería y encontrar evidencia de lavado de dinero. Mientras tanto, yo me encargaría de obtener información sobre Clara y su amante. Sabía que si podía exponer su infidelidad y sus conexiones con el crimen, podría destruir sus vidas tanto como habían destruido la mía. La historia con Daniel. Mientras tanto, en la prisión, algo inesperado sucedió. Conocí a Daniel, un abogado idealista que visitaba a las reclusas para ofrecerles ayuda legal. Desde el primer momento, sentí una conexión con él. Sus ojos verdes reflejaban una bondad que no había visto en mucho tiempo. Daniel creía en mi inocencia y se ofreció a ayudarme a apelar mi caso. Aunque al principio me resistí, poco a poco comencé a confiar en él. Él se convirtió en mi único rayo de luz en medio de la oscuridad. Daniel venía a visitarme cada semana, y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más profundas. Me hablaba de sus sueños de cambiar el sistema judicial, de ayudar a los inocentes que caían en las grietas de la justicia. Yo, por mi parte, le contaba sobre mi vida antes de la prisión, sobre mis sueños y mis miedos. Aunque nunca le mencioné mi plan de venganza, él parecía intuir que algo oscuro se escondía detrás de mi determinación. Elena, no dejes que el odio te consuma, me dijo una vez, tomándome las manos a través de la fría mesa de visitas. Hay una vida más allá de esto, y mereces vivirla en paz. Sus palabras me conmovieron, pero no podía abandonar mi plan. El odio era lo único que me mantenía en pie. Sin embargo, cada vez que Daniel me visitaba, sentía que una parte de mí quería creer en sus palabras, en la posibilidad de un futuro diferente. La ejecución del plan. Finalmente, llegó el día de mi liberación.
Daniel logró demostrar que las pruebas en mi contra habían sido manipuladas. Salí de la prisión con una mezcla de alivio y rabia. Ahora era libre, pero mi corazón seguía encadenado al deseo de venganza. Decidí llevar a cabo mi plan. Usando la información que había obtenido, expuse las actividades ilegales de Ricardo, lo que llevó a su arresto. Clara, al verse acorralada, intentó huir con su amante, pero fue detenida en el aeropuerto. Por un momento, sentí una satisfacción profunda al ver sus vidas desmoronarse. Pero esa satisfacción duró poco. Daniel me encontró en el apartamento que había alquilado. Me miró con tristeza y me dijo: Elena, la venganza no te traerá paz. Solo te consumirá. Sus palabras resonaron en mi mente, pero no quería escucharlas. Había dedicado tanto tiempo a mi plan que no sabía quién era sin él. Fue entonces cuando recibí una llamada. Sofía, desde la prisión, me informó que Ricardo había intentado suicidarse en su celda. La noticia me golpeó como un puñal. No quería que muriera, solo quería que sufriera como yo había sufrido. Pero ahora, enfrentada a la posibilidad de que mi venganza lo llevara a la muerte, me di cuenta de que Daniel tenía razón. El odio solo me había llevado a un vacío más profundo. El perdón y la nueva vida. Decidí dejar atrás todo. Me mudé a otra ciudad, lejos de los recuerdos que me atormentaban. Daniel me siguió, y juntos comenzamos una nueva vida. Aprendí a perdonar, no por ellos, sino por mí. Aunque las cicatrices nunca desaparecerán, ahora sé que la verdadera venganza es vivir en paz, lejos de las sombras del odio. Pero a veces, en las noches más oscuras, todavía sueño con aquella celda fría y el sonido de las esposas cerrándose. Y me pregunto si alguna vez podré escapar completamente de la sombra de la venganza. Sin embargo, con Daniel a mi lado, sé que hay esperanza. Y tal vez, solo tal vez, pueda encontrar la paz que tanto he anhelado. Fin de la historia. Gracias por escuchar esta historia. Nos vemos en una próxima historia. No olvides suscribirte al canal, darle like y dejar tu comentario.